Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y este es su programa Foro 506. Nos hemos comprometido como un acto de responsabilidad ciudadana a traer los temas que son trascendentales para nuestra sociedad en este momento, en esta época tan difícil. Efectivamente, hemos tratado de abarcar la política desde distintas visiones, desde distintas áreas y también la parte económica, y no hemos dejado de lado la salud en medio de una emergencia sanitaria. Pero hoy particularmente tenemos, creo que, uno de los temas más trascendentales en la vida democrática, en la vida republicana, que es el tema de la educación. Y para ello, efectivamente, hemos invitado a una de las personas más capacitadas de este país, un orgullo nacional. Quisiera primero saludar a mis compañeros. Alberto Boza Handal. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, un gusto saludarlos. Y a mi compañero Eduardo Sayek. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Pues acá estamos, tirándole un tema súper interesante, definitivamente pilar del desarrollo de cualquier país. Bueno, y vos sos profesor. Vos sabés la seriedad que tiene este tema. La seriedad, las implicaciones, las deficiencias y las oportunidades. Exactamente, que es lo que, para eso estamos acá. Eso es lo que queremos explotar, definitivamente. Ahora, he de decir, bueno, nosotros cuando organizamos y le damos estructura al foro, ya teníamos programado el tema de la educación como un tema que había que traer acá a la mesa y poder diseccionarlo, poder analizarlo y sí, ciertamente ver las debilidades y los problemas, ver también las oportunidades que podemos tener, porque creo que podemos tener muchas oportunidades. Tenemos muy buena materia prima en el país para poder sacar este país adelante y hacerlo un país no en vías de desarrollo, un país en desarrollo. Sin embargo, quiero decir primero que todo que este programa particularmente lo aceleró, lo potenció un televidente, un maestro, un señor con el cual tuve un debate de ideas, nos raspamos un poquito la pintura, pero finalmente me terminó de convencer. Y ahí es donde nos dimos cuenta que este programa está cumpliendo justamente con este objetivo que teníamos, y era traer la voz del ciudadano y que el ciudadano tuviese una vitrina para mostrar sus preocupaciones y también su realidad, que no es la realidad de todos. Este programa queremos dedicarlo al maestro, al educador, a don Marco Vinicio Bolaños, quien en una de sus preguntas me dijo: usted no tiene idea de lo que es estar con 30 estudiantes a más de 35 grados de temperatura. Además, dice, no siempre los maestros estamos de acuerdo con las directrices, no somos siempre tomados en cuenta. Así es que yo agradezco muchísimo a don Marco por habernos dado esta visión y gracias por la generosidad, porque han habido múltiples mensajes que han ido y que han venido. Yo lo invité a que participara, pero me dijo: no se preocupe, yo voy a hablar con mis compañeros y les voy a decir para poder ver el programa juntos. Bueno, sin más preámbulo, quiero saludar a nuestro invitado de la noche, el doctor Lorenzo Guadamos. Don Lorenzo, ¿cómo se encuentra? Adiós, gracias, muy bien, y un gran honor participar con ustedes, Luis Fernando, con Alberto y con Eduardo, y con todos los amigos que vía internet nos puedan observar y compartir algunas de las reflexiones de esta noche. El doctor Lorenzo Guadamos es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional. Es un experto internacional en la enseñanza de las ciencias de la educación. Tiene un máster y un doctorado en informática de la Universidad de Montreal. Es especialista en ciencias administrativas y de la planificación. Cursó estudios en la Universidad de la Sorbona en París. Pionero en la aplicación de las tecnologías de la información en la educación. Experto en temas relacionados a la inteligencia artificial, un tema trascendental en este momento de la historia humana. Ha trabajado en diversos países dando asesorías y nutriendo el sistema educativo y adicionalmente en varios continentes a la vez.
Don Lorenzo, yo quisiera conocer su visión de la educación costarricense. La educación, evidentemente, desde la visión académica, observándola como una política pública. Es decir, hoy tenemos como producto las políticas que han sido impulsadas por el gobierno. Hay que entender que la visión de la educación es una dimensión que trasciende toda la historia del ser humano, toda su vida. Es un potenciador, pero al mismo tiempo una mala educación es todo lo contrario. Recibir una mala educación marca a un ser humano para toda su vida y le resta las oportunidades. Algunos grupos de pensamiento ideológico creen en la igualdad y propugnan constantemente la igualdad. Lo cierto es que los alumnos en una clase, y volvamos a lo que nos refería el maestro Marco Vinicio Bolaños, tenés 30 cabezas distintas, con habilidades distintas, con capacidades distintas, y tenemos que crear esa magia en el aula para poder ir ayudando y sacar cada uno y dar lo mejor de esas personas. Entonces, le pregunto, don Lorenzo, ¿cuál es el estado de la educación? ¿Cómo lo ve usted como una política pública? ¿Cómo está este gobierno y el anterior apostándole? No solamente en términos de dinero y de financiamiento, sino en la calidad real del estudio y el impacto que eso va a tener en los próximos años y en las próximas generaciones. Pregunta como para un año. Veamos. Costa Rica, pues desde 1869, en que declaró la educación pública, gratuita y obligatoria, dio un gran avance en el contexto mundial, no solamente en América Latina. Y de ahí en adelante, pues hubo significativos avances. Los mayores se dieron a partir de 1948, en la Segunda República, y el padre de los grandes cambios fue el doctor Ladilao Gámez Solano, conocido como el maestro Lalo Gámez. En los años 60 se impulsó el desarrollo de la educación primaria, en los años 70 las revoluciones de cambios de la educación media, en los 80 se trataron de hacer algunos cambios en educación superior, en los 90 se trabajaron con reformas más integrales, ya no solamente un nivel. En el año 2000 se trabajó con conceptos de planes de desarrollo educativo y en los últimos 20 años, habiéndose atendido un poco más la cantidad, se ha tratado de insertar un poco el sistema educativo en algunos elementos de la calidad de la educación. Uno podría decir que los últimos años, los últimos 20 años, Costa Rica se ha estancado y en muchos casos ha retrocedido. No han habido cambios significativos en las políticas públicas, en el Ministerio de Educación, pues se ha ido al tambor de más de lo mismo y pocos cambios significativos, muchos por moda, y entonces lo que dicen los organismos internacionales o lo que dicen los otros países, hemos copiado mucho. Y cuando Costa Rica ha creado y tiene gente para crear y no para copiar, ha avanzado. Cuando hemos copiado, pues estamos copiando lo malo de otras partes, no necesariamente lo bueno. Costa Rica tiene un retraso enorme. Por ejemplo, desde el punto de vista legal, tenemos 66 años de una ley de carrera docente. La ley de servicio civil data de 1953, el título primero, y de 1970 el título segundo o ley de carrera docente. 49 años, 50 años en uno. Y este retraso
pues obviamente estamos con un sistema ya no de talento humano, sino de una concepción anacrónica del reclutamiento, la selección y el desarrollo del personal. La ley fundamental de educación, que es la que sustenta nuestra filosofía educativa, data de 1957, es decir, 62 años, y lo sustantivo de la filosofía educativa no se ha cambiado. La formación docente, en su esencia, tiene más de 50 años. Han habido pequeños cambios, pero todos, al igual que el sistema educativo, cosméticos. Hay una gran obsolescencia curricular en la formación docente y en los planes y programas de estudio del Ministerio de Educación. El modelo educativo vigente es el del siglo XVIII. No hemos avanzado mucho. ¿Cuál es ese modelo? Un aula, un profesor, un pizarrón, el profesor hablando o dictando, los alumnos copiando, todos en fila o a veces los ponemos en grupos, con un mismo currículum, igual para todos, y entendiendo como si esos 30 o 35 o 25 o 15 alumnos fueran exactamente iguales, cuando desde hace años en neurociencia y un poco antes de neurociencia cognitiva, pues sabemos que cada uno de los cerebros es diferente y las inteligencias múltiples, como lo llamó un especialista de Harvard, Gardner, se reconocen desde hace mucho tiempo. Costa Rica, a pesar de que ha avanzado en educación en el área cuantitativa, de lo cual dicen sentirse muy orgullosos, en educación preescolar todavía dista mucho y el gran reto para de aquí al 2040 sería universalizar la educación preescolar. La educación primaria pues tiene niveles buenos de cobertura, muy malos de calidad. El reto es universalizar la educación secundaria. El otro reto es realizar una reforma integral, especialmente un cambio de currículum, un currículum anacrónico, lleno del montón de asignaturas, llena del montón de contenidos que no sirven para nada en estos momentos del presente y que lo hemos visto en esta época de la pandemia. El reto de tener que pasar de un modelo del siglo XVIII a un modelo del siglo XXI, que es dejando la escuela graduada y pasando a una individualización de los procesos de enseñanza. Y obviamente tenemos que seguir incorporando tecnologías, pero siempre y cuando las incorporemos como un medio y nunca como un fin. En Costa Rica hemos tenido en muchas de las instituciones creer que la tecnología es un fin en sí mismo, cuando en realidad no lo debe ser. El reto de llevar Internet de banda ancha, que es relativamente fácil, y para lo cual la Fundación Omar Dengo, aunque les duela, han fallado, lamentablemente, se les ha pasado millones de dólares, y ahora nos dimos cuenta que apenas no llegamos ni al 50% de los centros educativos con banda ancha baja. Ahora les están pasando un montón de dinero para ver si lo hacen, ojalá que lo hagan bien, dudo. Porque las zonas rurales no se llega así, se les llega no con fibra óptica, sino a través de satélite, como lo hemos hecho en algunas otras partes. Esto une a una pregunta-observación, porque uno de los problemas que desnudó la pandemia fue que cuando mandan a los niños o a los muchachitos para la casa, resulta que los profesores no tenían las habilidades técnicas en informática, siquiera para poder plegarse, digamos, a las plataformas más sencillas que hay. Habrá un buen acople como llevar fibra óptica. Usted dice, la tecnología no es un fin, es un medio, pero bueno, tendremos del otro lado al profesorado realmente preparado para poder asumir los retos. Yo creo que sí. Bueno, básicamente, vamos a ver, el profesional de la educación nunca fue formado para educación a distancia, ni menos para educación virtual.
fue formado para una educación presencial. Ahora que no estaba preparado ningún país, ni Costa Rica, el primer discurso de los ministerios de educación, no solamente de Costa Rica, fue salir y decir, estamos preparados para llevar una educación virtual a todos los rincones del país. Transformaremos la educación. Y había que oír los discursos. Pamplinas, no sirvió. El Ministerio de Educación de Costa Rica dijo que iba a capacitar a los maestros y que tenía cuentas de TIN, etc. Al final se dieron cuenta que pues, los que medio se pueden conectar son los de área urbana, área rural y urbana no se pueden conectar, de manera tal que es un engaño. Y eso va a pasar durante mucho tiempo. Los maestros se han capacitado y no creo que sea tan difícil el uso de las herramientas. Lo que pasa, Luis Fernando, es que debemos ser claros. Nos hemos estado engañando en el mundo. Usar Zoom, usar Team o usar tantas otras herramientas o plataformas de comunicación instantánea e interactiva, como es esta que estamos usando, esto no es educación virtual. Es decir, educación virtual no es eso. Esto es comunicación interactiva. Ahora, yo puedo, a través de algunos mecanismos que tienen estas plataformas, incorporar algunos elementos, pero no es eso. Es decir, el desarrollo de software, de aplicaciones educativas, que lo hemos hecho. En mi caso, yo he desarrollado software desde el año 1980, en Canadá, 85, en Costa Rica fui cofundador de la Fundación Omar Dengo, de los primeros que trajimos la informática a Costa Rica. A mí me ha correspondido instalar 80,000 centros educativos en Brasil, en zonas rurales, con instalación de paneles solares para llevar energía y a través de los satélites llevar simplemente la imagen y pedirle a cada maestro de eso rural hace 20 y resto de años que lo único que tenían que hacer era dejar puesto un cassette para que de noche, entre 12 y 4 de la mañana, nosotros mandábamos la señal, abríamos los 80,000 equipos de grabación y cuando el maestro llegaba tenía las lecciones de todo el día. Lo mismo se ha hecho, me correspondió trabajar en México con sistemas parecidos cuando se crearon las telesecundarias o las teleprimarias y así hay experiencias riquísimas aquí en Costa Rica de radio. Es decir, el ICER es un ejemplo extraordinario que debe de aprovecharse. El uso de la televisión otrora, televisión educativa. Sí, sí, yo creo que Canal 13 no funcionó para nada en esta situación de emergencia. Ni en esta ni en ninguna. Yo creo que hace mucho tiempo no funciona, ¿verdad? Eduardo, se ha politizado mucho. Te doy el pase, Eduardo, para que continúes con don Lorenzo. Definitivamente, don Lorenzo, usted apunta algo. Estamos estudiando o estamos tratando de que estos muchachos estudien en el siglo XXI, en plena época o era de la inteligencia artificial, con mecanismos arcaicos de hace 300 años, hace 3 siglos que estamos con este sistema. Entonces, aquí en una disyuntiva, y lo que más preocupa, creería yo, entre otras muchas cosas, es las desventajas que se van generando en el sistema educativo entre lo que es la educación puede ser pública y la educación privada, y muchas veces hasta en la misma pública entre ellas. El acceso, por ejemplo, que tienen a los sistemas, tal vez institutos técnicos donde la capacidad es mucho mayor que otro tipo de colegios, pues evidencia la calidad de profesionales que están saliendo. Entonces ahí empieza uno a ver distorsiones entre los que están bilingües, en los que son
educados en disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y entonces uno empieza a ver las distorsiones con el razonamiento crítico y empieza a ver a los robotcitos que les enseñaron cosas muy básicas, muy elementales, muchachos que no van a estar preparados para enfrentar la realidad del siglo XXI, y otros que por el contrario se les dio herramientas suficientes para poder hacerlo. Entonces, esto realmente llega a preocupar porque uno, pues modestamente dando clases en la universidad, se topa con muchachos que van en la mitad de la carrera de administración de empresas, por poner un ejemplo, alguna ciencia económica, y usted le pide que calcule un porcentaje y no sabe hacerlo. Y entonces uno dice, pero suave un toque, ¿qué pasó aquí? ¿A dónde me perdí yo? ¿Cómo puede ser posible esto? Un muchacho que llega ya a una edad de 20, 22 años, que tiene 3 años de haber salido del colegio y que no le sabe calcular a uno el 10% de algo. A ver, ¿qué está pasando? Ya más adelante vamos a entrar en los temas de la inversión efectiva, pero aquí el punto es, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de Educación Pública para cambiar esa realidad? Porque lo que estamos viendo es que llevamos 3 años con huelgas, 1 año con pandemia, después vamos a entrar a ver porcentajes de lo que se destina a educación. ¿Y qué estamos sacando a la calle? Muchachos que los estamos sacando a la guerra con un tenedor y un cuchillo, con una cuchara, los estamos sacando a la guerra a estos muchachos. Entonces es realmente preocupante ver que por más que se invierta en educación, si estructuralmente no cambiamos esas estructuras que usted menciona, el mismo ministerio y el cascadeo de las personas que llevan el mensaje, pues ¿qué se puede esperar de muchachos que ni siquiera racionamiento crítico pueden tener? Porque no generan nada para la sociedad. Y lo más terrible es que no generan nada para los demás, es que ellos no se desarrollan como personas. Los estamos condenando a vivir en una realidad de hace 200 años y no los estamos preparando para salir de eso. ¿Cómo podemos nosotros hoy calar un mensaje dentro de las estructuras, dentro de las fibras ministeriales del Ejecutivo y hasta del Legislativo para que se cambien las leyes y que esta educación realmente cumpla con el objetivo que tiene que tener? ¿Qué nos puede decir con respecto a eso, don Lorenzo? Eduardo, estar totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Mire, Costa Rica requiere desde hace 25 años una reforma integral total, no parches, porque lo que hemos estado haciendo parches, lamentablemente, asesorados también por organismos internacionales que han aprendido a hacer parches también, lamentablemente. Hay que cambiar la filosofía, hay que cambiar la estructura educativa para nuestros amigos que nos ven, es el esquema del país o de los países para desarrollar la función educativa. Se divide en educación formal, educación no formal, educación informal. La educación formal se divide en niveles, nivel de educación inicial, de educación básica, educación diversificada, educación superior, etc. Esas estructuras no las cambiamos desde 1970, Eduardo, ya hay que cambiarlas. Los calendarios escolares, no es posible que sigamos con estos calendarios escolares de 200 días que no han servido para nada. Tandas extendidas que han sido un engaño. Equipos escolares, hemos llenado las escuelas de cómputo, pero no de contenidos digitales. Entonces, hay tanta... Perdón, Eduardo. Permítame interrumpir un segundito. Disculpe. Yo quiero traer aquí a lo que usted muy bien está apuntando. A mí me preocupa esto adicional a lo que usted está diciendo. Es que si fuera que no hay recursos, uno dice es que no hay recursos. Pero vamos a ver, el 8% casi del PIB y entre el 6 y el 8 es siempre, anualmente, se destina para educación. O sea,
casi 30%, entre el 25 y el 30% del presupuesto nacional se dedica a la educación. Entonces, usted nos dice, hay 25 años de rezago en meterle manos a estas estructuras, pero no se vale decir que no ha habido dinero, porque ahí ha estado ese dinero. Y me gustaría, siguiendo su conversatorio, ¿dónde está el problema de cambiar esas estructuras? ¿Es una posición de comodidad de la gente? ¿Es una cuestión de falta de voluntad política? ¿Un secuestro sindical? ¿Podría ser un secuestro sindical también? Puede serlo. A ver, yo voy a decirles que hay 9 razones. Y voy a tocarle aquí las partes más íntimas del sistema. La primera, en primer lugar, estamos mal y vamos para atrás porque se nombran autoridades superiores que van al Ministerio de Educación Pública a conocer esta grande y compleja institución educativa. No conocen el MEP. El MEP es muy grande, son 5,000 comunidades, 100,000 personas y dicen 1.200.000 estudiantes, están mintiendo, ¿no? Si acaso llegamos a 1 millón de estudiantes, más los que se quedan fuera, obviamente. Es decir, en las 2 campañas anteriores yo dije una frase que es dura y lo dije en mi página de Facebook y lo vuelvo a repetir porque en este momento es igual. Con esto dije, ni a los candidatos a presidente, ni cuando llegan a presidente les interesa ni la educación, ni les interesan los educadores. Bueno, ahí tenemos, poniendo a un ministro como el que puso este señor presidente, que puede ser muy bueno en otras partes, pero que del ministerio no conocía ni la N, pues obviamente que eso, pero además otros ministros que aunque hayan trabajado en la educación superior, del ministerio no saben absolutamente nada. En segundo lugar, la composición del Consejo Superior de Educación. Eso hay que cambiarlo, viene de 1949, de la 51. Esa composición, no es posible que un exministro de Educación, que fue 8 años ministro de Educación, llegue a ser, ¿qué va a hacer? No me toquen lo mío, no me hagan cambios. Entonces, y además, la composición, ahí no hay técnicos. Entonces, no es un consejo técnico. Por lo tanto, lo que va a salir de ahí siempre son cosas anacrónicas, obsoletas y de puros intereses, porque ahí están los gremios. Ahorita les toco lo de los gremios. En tercer lugar, no se han propuesto en los últimos años soluciones integrales, como dije anteriormente, solamente cambios parciales. En cuarto lugar, los sindicatos no son muy amigos de los grandes cambios, porque tocarían el status quo de sus agremiados. Así es mejor mantener la educación pública sin cambios, sin exigencia, sin la necesidad de mantener a los educadores sin actualización, siempre y cuando les pasen el 1%, que es muchísima plata. Muchísimo. En quinto lugar, porque no existe una concepción real de la educación, de eso que habla la Constitución, de que debe ser un sistema integrado y correlacionado. Es decir, aquí no hay ninguna correlación, ni entre asignaturas en una misma unidad, dentro de una asignatura, menos dentro de un grado, menos dentro de un nivel y del otro, menos entre la educación superior y aún en la misma educación superior, entre la educación superior universitaria y no universitaria, no hay ningún tipo de coordinación. De manera tal que ahí estamos hablando cosas incorrectas. En sexto lugar, porque el MEF no se valoriza a los profesionales de la educación. Es decir, se les toma no como profesionales, se graduaban como profesionales. Y ahora lo han demostrado. Los que han salvado la educación en esta época de pandemia no es el ministerio, que hace un montón de disposiciones bastante copiadas de otras realidades. Y cuando no hay expertos en COVID, porque en el mundo no los hay.
estamos aprendiendo de esos problemas. Pero se ha tomado a los maestros siempre para darles instrucciones. Son como si fueran cocineras del sistema educativo. No, hay que dejarlos que sean asesores, que sean profesionales de los centros educativos. En séptimo lugar, porque el sistema educativo público, desde las oficinas centrales, le ha quitado toda autoridad a los educadores. Es decir, un educador no le puede llamar la atención a un muchacho porque le cae derechos humanos del ministerio, que han hecho una gran oficina que lo que ha venido es a complicar nada más las cosas. Pero cualquier padre de familia se siente con autoridad para ir a faltarle el respeto a un maestro porque está exigiéndole a su hijo que cumpla. No. Y un mismo estudiante. ¿Por qué? Porque saben que hay un sistema que no respalda al profesional, que no lo trata como profesional y que no lo está respaldando. Aquí, eso ha llevado que la imagen societal, la imagen que tiene la sociedad del maestro no vale nada. Cada día vale menos el maestro. En octavo lugar, porque a nadie le interesa realmente meterse en los problemas de fondo. Por ejemplo, el currículum. Si no se cambia el currículum, todo ese montón de asignaturas, deberían pasar a 5 o 6 asignaturas. Los horarios escolares, hay que cambiarlos. Hablé hace un rato muy rápidamente, los calendarios escolares hay que cambiarlos. Y hay que cambiar todas esas estructuras. Pero eso requiere un cambio a fondo. Y obviamente, en noveno lugar, no hay racionalización ni prioridades en el gasto de educación. Tenemos el mayor presupuesto y tenemos menos matrícula. Yo no sé cómo diantres está el ministerio pidiendo más clases para el año entrante, si la matrícula ha venido bajando. El número de alumnos no son 30 ni 35, el promedio anda en 12 por promedio nacional. O sea, efectivamente ligado al bono demográfico, es decir, no están naciendo niños. Obviamente, y están viniendo menos extranjeros a matricularse en las escuelas de Costa Rica. Increíble. Beto, te doy el pase para que siga con don Lorenzo. Sí, muchas gracias, Luis Fernando. Yo quiero hacer referencia, volver un poquito al inicio del programa. Mi compañero Luis Fernando hacía referencia al comentario de Marco Vinicio Bolaños, donde él hablaba de lo complicado que es dar lecciones a 30 o más estudiantes a 35 grados de temperatura. Ese fue el comentario que él hizo. Efectivamente, hay muchas diferencias entre las escuelas y las facilidades en las zonas rurales a las zonas urbanas. En zonas rurales hay escuelitas que se están cayendo, ¿verdad? Aulas en muy mal estado. Los niños y los maestros con acceso muy difícil, a veces tienen que caminar durante horas para poder llegar a la escuela. Bueno, mala infraestructura, sin pupitres, escasez de material didáctico. He oído comentarios de maestros que hasta les toca invertir ellos de su salario en comprar materiales para que los niños puedan recibir las clases. Lo están haciendo ahora, Alberto. En ¿Sí? ese momento. Exactamente. Y también a lo que usted estaba haciendo referencia, el acceso al Internet. En este momento que no hay clases presenciales, hay muchas comunidades o muchos niños que se están quedando sin educación porque simplemente no tienen acceso a un Wi-Fi o no tienen acceso a Internet para poder recibir sus lecciones. ¿Cómo podemos hacer, don Lorenzo, para tratar de disminuir estas asimetrías? Porque, bueno, tal como lo comentaba Eduardo, recursos se están invirtiendo y se están invirtiendo un alto porcentaje del presupuesto nacional en educación. Sin embargo, los recursos no se están repartiendo equitativamente. Hay asimetrías entre las zonas rurales y las zonas urbanas que lo que hacen es perpetuar la pobreza en las zonas de más escasos recursos, que normalmente son las zonas rurales. Esas asimetrías que han existido históricamente en las diferencias de escuela pública privada es obvia. Yo decía en algún programa que participé también con Luis Fernando en otro contexto, que si bien es cierto, se habla de esa escuela pública privada, ni toda la pública es igual, homogénea, ni toda la privada es igual. En privada, yo diría que 6 de cada 10 centros son tan malos o peores que la escuela pública.
un 20% son ligeramente mejores, un 20% excepcionalmente diferentes. Es decir, yo conozco y he visto los muchachos de Lincoln o de la escuela alemana ahora mismo, en esta época de pandemia, tienen un programa más duro que el que tenían presencial. Pero obviamente todos tienen sus laptops de última generación, internet de banda ancha en sus casas. Los software que utilizan no son solamente de comunicación, sino que son software educativos, son programas para la enseñanza, mientras que en la escuela pública no lo tenemos en todos. La escuela, como lo decía en algún momento, no sé si fue Eduardo y Luis Fernando, la escuela pública también hay grandes diferencias entre la urbana y la rural. Claro. Entre la diurna y la nocturna, entre la académica y la técnica, entre los mismos académicos. Yo fui uno de los cofundadores, porque dije que hay que pensar en el futuro con don Francisco Antonio Pacheco, cuando creamos y propusimos los colegios pegados a las universidades, y decíamos esos colegios científicos, el mejor doctor, el mejor profesor de la Universidad de Costa Rica en física es el que tiene que darle física a esos muchachos. Así es. Los mejores doctores en matemáticas son los que tienen que dar. Y mire, es relativamente fácil solucionar. Lo que pasa es que hay que saber y hay que tener voluntad. El Ministerio de Educación tiene presupuesto, sí. Ahora, el 8% no es para educación pública, es como un 6%, pero es mucho. Estamos malgastando dinero, no hay duda de eso. Estamos haciendo muchísimas transferencias a universidades que ya tienen lo del FES. Estamos haciendo transferencia a fundaciones, entre ellas la Omar Dengo, más de 80 millones de dólares al año, aparte de los maestros que le pagan. A fundaciones como 5, 6, 7 más. Hay mucha transferencia que no se requiere. El número de alumnos por sección, seguimos manteniendo lo que decía el manual de relación de puestos de hace años. Ahí se podría hacer una gran economía. En infraestructura es una vergüenza lo que tenemos. Las últimas soluciones, ¿qué es lo que han hecho? Construir palacios que no sirven. Cuando las escuelas prefabricadas, como las que tuvimos en muchas épocas, en la época perdida, en donde había menos presupuesto, construíamos el montón de escuelas porque no era construir palacios como hoy, pero tenemos grandes deficiencias efectivamente. En servicios sanitarios, hay un montón de escuelas que no tienen agua, servicios sanitarios. El ministerio ha malgastado el dinero y debería de hacérsele una buena auditoría ciudadana sobre eso. ¿Qué se puede hacer? Mire, muchas cosas. La primera, he dicho, hay que realizar cambios en el currículum. En los centros educativos rurales, lo que hay que hacer es darles más presupuestos. Si hoy estamos invirtiendo, para decir algo, 1,000 colones por alumno, tenemos que duplicar a 3 a 4,000 y llevar toda una serie. Hay que invertir más en la zona rural y en la zona marginal urbana, que no lo estamos haciendo. Hay que, mire, ahora, a mí se me ocurría en estos días la linda oportunidad que tendría Costa Rica en estos momentos de COVID para hacer una transformación educativa radical. ¿Sabe por qué? Porque tenemos, dicen que 25, yo vengo diciendo desde hace 4 o 5 meses que el desempleo tiene que andar en 30% y que seguramente va para 40%. Pero hemos dicho, y lo vengo escribiendo desde hace 5 años, que el 70% de las profesiones y ocupaciones, como las que atiende el INAH, que hoy existen, para el 2030 y 2040 ya no van a existir. Entonces, tenemos que cambiar radicalmente el modelo educativo. Pero fíjate que si tenemos, digamos, 600,000 desempleados, más todo ese sector de subempleados, etcétera, ponle 1 millón
de personas ahí. Si yo dejara de regalar el dinero como está, el bono, yo fui el que propuse lo que hoy es ese bono que le dan a los escolares, Avancemos. Nunca me lo reconoció el ministro, pero está escrito en documentos que se conocen. En la campaña de Oscar Arias, yo le hice el programa de educación. Luego no me tomaron en cuenta para nada, afortunadamente, porque eso me dio oportunidad de irme del país más a otros continentes. Pero yo no proponía eso así, regalarlo, sino que con uno de los economistas sociales de Costa Rica, con quien hice el trabajo para presentárselo a Oscar, lo hice como salario escolar. Es decir, usted, yo le pago, pero usted me tiene obligaciones conmigo. Su familia, que va a tener que firmarme un contrato, y entonces yo me imaginaba ahora, ese millón de personas los agarramos, y todas las cosas esas las juntamos y le pagamos un salario para que estudie, pero también para que sea el maestro de sus hijos, para que creemos entonces una gran comunidad educativa nacional, ya que algo tenemos que poner a hacer esa gente. Imagínese usted lo que sería una educación más allá del aula, educando en valores, educando. Yo me imaginaba todo un montón de programas de la radio, de la televisión, en lugar de esas pachucadas que damos, o esas tonteras de programas, polos que pasamos y que invertimos mucho. Yo me imaginaba pagando el mismo Ministerio de Educación parte de esos programas para que enseñemos a hablar bien, con 2, 4, 5 palabras nuevas que le enseñemos, además del universo vocabular tan pequeño del mae, que lo repiten en 10 palabras, 7 son mae. Entonces, bueno, cambiar eso, cambiar en formar a toda esa gente para que entre en ocupaciones del futuro. Ocupemos este año, 2 años, ya que les estamos pagando para no hacer nada, paguémosles, firmémosles un contrato salarial. Pero no son soluciones. Discúlpeme, don Lorenzo, es que es una idea genial, no me resisto a no entrar a interrumpirlo. Un economista que estuvo por acá, que se llama Eric Feinsack, decía que él también hizo una propuesta al gobierno y que la ayuda se llamara el bono trabajar en lugar del bono proteger. Bueno, todavía la idea suya es más brillante. El bono debía llamarse el bono estudiar en lugar del bono proteger y se hubiese ligado a algo. Lo que pasa es que hay como unas intenciones un poquito oscuras, un poco raras, opacas, porque uno no entiende por qué al final tener esta masa de personas dándole algo a cambio de nada, a menos de que ese nada, pues efectivamente sea tratar de garantizarse el voto. Beto, perdón, te dejo otra vez con don Lorenzo. Sí, muchas gracias, Luis. Don Lorenzo, bueno, estábamos hablando de las asimetrías y las diferencias, ¿verdad?, en la educación. Obviamente, la educación es el futuro, ¿verdad? Educar a las nuevas generaciones para que tengan oportunidades y son los que van a construir el futuro de este país. Ahora, aparte de estas asimetrías que existen y estas diferencias que hay, educación privada, educación pública, áreas rurales, áreas urbanas, hay un tema que está afectando por parejo, y es que hace años, bueno, el año pasado, el año antepasado, perdimos muchos meses de clases por las huelgas, ¿verdad? Las huelgas contra el combo fiscal. Este año prácticamente se ha perdido todo el año lectivo por el tema de la pandemia. Entonces, algunas escuelas o algunos alumnos lo han aprovechado con clases virtuales. Otros simplemente han desertado o sencillamente no tienen acceso a la tecnología para poder recibir estas clases. Don Lorenzo, ¿cómo recuperamos estos meses o estos años que se han perdido? ¿Estamos ante una generación perdida o hay alguna manera de recuperar esto? Una pequeña corrección, si me permite, Alberto. Sí, claro. No, yo no creo que todo el país no esté recibiendo clases. Es decir,
diría que los desertores son muchos, más de los que el ministerio dice, porque nunca dicen la verdad estadísticamente. Perdón, ¿qué pero, número, cuál es el número oficial de desertores? Pues ellos hablan de cerca de 20.000. Eso no, No me suena. Y 40.000. perdón, ¿y la población total de estudiantes es de cuánto? Ellos dicen que son 1.200.000 y yo en un documento escribí y puse el histórico de 20 años de que nunca hemos tenido esa matrícula. De pronto aparecen 200.000 más. Y por eso no me gusta el Estado de la Nación, porque no cuestionan. Claro, es que lo paga el ministerio también, ¿verdad? El reporte del Estado de la Educación. Sí. No me gusta mucho porque son poco críticos. No, Es muy buen estudio. Pero están hablando de un 2% de deserción, entonces, solamente. Sí. En mi opinión, no, en mi opinión debemos andar por ahí, vamos a andar por ahí un 10 a 12%. Sí. Pero bueno, la corrección era la siguiente, Alberto. Hay unos, dice el ministerio, que el 50% tiene conectividad. De eso póngale que es la mitad. Porque la verdad es que aunque tengan conectividad, la conectividad no siempre es buena. Entonces, es medio. Los otros, los maestros se la están jugando con WhatsApp, se la están jugando con teléfonos, mandándoles material impreso, y es mucho. Los maestros han sido muy creativos. El error fue del ministerio, de decir, no vamos a dar materia nueva, vamos a repasar. Y me parece que no. Yo hice una propuesta inclusive desde abril. La única sugerencia que en 25 años me he atrevido a darle al ministerio, obviamente que sabía que no le iban a tomar en cuenta, era muy sencilla. Periódico escolar. Usemos todas las imprentas de Costa Rica. Y así como, para mencionar un nombre, La Nación, La República, Diario Ex, etcétera, los ponemos a imprimir un periódico por semana y eso lo hacemos llegar a todas las escuelas del país. En algún momento, hace unos años, yo le propuse a la UNESCO y lo desarrollamos, un programa que tal vez ustedes son muy jóvenes, pero tal vez algunos recuerdan, Periolibros, que publicábamos todos los libros que ya eran, no había que pagar derechos de autor, se publicaban en un folleto especial en todos los libros de América, en todos los periódicos de América, que en La Nación lo publicó también. Habría muchas formas de hacerlo. Esas asimetrías, ¿cómo se podría hacer ahora? A ver, usar las tecnologías, como lo que está haciendo México ahora, usando la televisión, la radio. Aquí tendríamos posibilidad de hacerlo. Está el ICER, que tiene los programas elaborados y podría ser. Podríamos hacer arreglo para que todas las televisoras locales lleguen, pero lleguen con programas educativos. Habría forma de hacerlo, pero habría una forma más sencilla, imagínate. Así como dije lo del salario escolar para un bono educativo, ¿qué pasaría si nosotros, cuando se termine esto y se arregla un poquito, hacemos escuelas de verano? Uh-huh. Y los estudiantes de aquí del área que no conocen las playas, habilitamos todos los centros educativos de playas, aunque sean pequeños. Ponemos tiendas de campaña. Y llevamos muchachos, primero para que hagan vacaciones, les damos matemática, les damos lectura, les damos escritura, les damos un poco de ciencias usando el ambiente marino, etc. Además, damos deporte, interacción, socialización, etc. Y los muchachos de las costas que nunca han venido a la capital, habilitamos los centros educativos de acá. Ponemos profesores de universidades, usamos en concentraciones la telepresencia de profesores, los mejores profesores hasta
puedo traerme los del mundo y ponerlos hasta en telepresencia virtual, que es totalmente fácil, o miles de formas que abrimos. Los programas que hacen las universidades de enseñanza de matemática para los colegios, lo podríamos hacer en escuelas de verano. Debemos recuperar esos años perdidos, es un quinquenio perdido, por las huelgas y ahora por la pandemia. Entonces, yo creo que debemos de aprovechar esa infraestructura. Tenemos 5.000 centros educativos, 5.000 campamentos de verano, con la participación de padres, con la participación de profesores de universidades, con la participación, traemos profesores de fuera, los invitamos. Hay un montón de profesores que tienen años sabáticos, ustedes que trabajan en universidades lo saben. Yo me puedo traer 200 profesores con años sabáticos y ponerlos a dar clases en verano. Lo único que hago es conseguirles un chalet ahí para que pasen con su familia 2 o 3 días. Nos sale baratísimo y podríamos hacerlo. Ese fue el origen de los intercambios educativos que hicimos en alguna oportunidad y que propusimos. Es decir, no puede ser más de lo mismo. La única forma de romper con esas asimetrías es elevando la calidad en los asimétricos. Tratando igual a los desiguales, no podríamos resolverlo. Habrían varias formas. Yo tengo 200 artículos publicados en Facebook. Por lo menos unos 20 tratan de este tema, de la educación del futuro. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar algunas de esas soluciones? Don Lorenzo, esto a mí me lleva, digamos, a un tema al cual necesito entrar y quisiera conocer su opinión. De antemano, todo lo que usted nos ha explicado de alguna manera redime la posición del maestro, porque entonces estamos viendo que el maestro no es ni siquiera parte del problema, es un efecto del diseño. Entonces, finalmente el maestro, como una correa de transmisión, el educador, el docente, me refiero, pues termina repitiendo lo que le imponen desde arriba. Ahora... No tiene libertad. No tiene ninguna. Dios guarde que salga de eso porque le cae con los protocolos, claro, con los reglamentos, con una supervisión de Gestapo que tiene el Ministerio de Educación. Sí, el maestro, pero es que esto no lo sabía. No es el problema, hoy el maestro es la solución de emergencia. Exacto. Este país habría caído más si no fuera por los educadores de Costa Rica. Totalmente de acuerdo, pero entonces eso me lleva a lo siguiente. Hay evidentemente, digamos, bueno, algo que yo quisiera dejar claro para los televidentes es que cuando se habla de la opinión pública no es un efecto del intelecto individual que se une para tener, no. La opinión pública en un país como este es la opinión publicada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se van los sindicatos a una huelga y se ponen los maestros a bailar zumba, y hay un grupito que es el que enfocan las cámaras, que pueden ser 10 o 100 o tal vez 1000, pero que no representa todo el equipo docente. Entonces, efectivamente, ahí se recopila un mensaje. Y entonces ese mensaje, y de antemano también le doy las disculpas del caso a don Marco Vinicio Bolaños y al mismo tiempo el agradecimiento por traer este tema y poder discutirlo y ver dónde es que está el problema. Este desprestigio no solamente se le ha endilgado, se le ha achacado al educador, sino que también se le ha endilgado a la institucionalidad y a la calidad educativa como un todo. Y realmente los sindicatos, me parece a mí, que se han convertido en elementos muy reactivos y muy poco proactivos, porque yo me quedo con las ganas de ver una marcha, un bloqueo para mejorar la educación. Usualmente todas las manifestaciones sindicales son para pedir pluses y para pedir más plata, o sí, para que no les toquen la bolsa, pero bueno. Eso nunca lo va a ver, ¿verdad? ¿Ah? Lamentablemente, nunca lo va a ver. Sí, es que es tristísimo. Vean. Peleando para mejorar la educación, no, los gremios no proponen cambios significativos para mejorar la educación, ni lo han hecho. No hay propuesta. Yo tuve oportunidad de conocer a un señor japonés-mexicano que se llama Carlos Katsuga. Es un hombre muy exitoso a nivel de negocios, tiene una industria de un producto que se llama Yakult, que se vende, sí, Yakult son unas
probióticos especiales para la digestión y demás, que ha sido un éxito rotundo en toda la República Mexicana y adicionalmente en los Estados Unidos, y no sé si ya en este momento él exporta también a Europa. El asunto es que Carlos Katsuga decía, las diferencias por las cuales Japón está donde está, siendo un país pobre en recursos, pero rico en intelecto y en educación, es que una huelga sindical de educadores en Japón más o menos se presenta de la siguiente forma. 5 representantes van a negociar con el gobierno. Los maestros siguen dando clases con un lazo de un color en el brazo, pero no paran las clases, no hacen bloqueos. La huelga es que van 5 y van y piden al gobierno, pero al mismo tiempo le llevan un pliego de propuestas. Dicen, si nos dan esto, nosotros vamos a mejorar esto, vamos a otorgar 1 hora más, vamos a quedarnos con los alumnos que están más rezagados para apoyarles. Entonces, la pregunta ¿es un problema el sindicalismo para la imagen del maestro y para los resultados en la calidad? ¿Son ellos los que tienen trancada la puerta para que no puedan pasar estas propuestas suyas, por ejemplo? Bueno, yo creo que es en bastante sí, ¿verdad? Y lo peor es que por ejemplo, en la última campaña política, un sindicato abiertamente andaba apoyando al PAC en todo el país con recursos de los propios asociados. Propusieron un candidato a vicepresidente que es mudo y no hace nada, había sido un educador bueno, etcétera, un dirigente sindical, pero como vicepresidente ha sido nulo. Entonces, ¿qué puede ese sindicato pedirle al gobierno? Nada más negociar. Lo que hacen siempre, negocian fácilmente con el ministerio a cambio de algunas reivindicaciones, que es lo que piden, pero apenas vienen cambios, porque si usted dice, tengo 14 asignaturas, educación para el hogar, hacer macramés y todo ese montón de cosas, ¿para qué sirve esto en estos momentos? Esa asignatura hay que quitarla. Bueno, ahí hay profesores de educación para eso, entonces los gremios tienen que defenderlo. Y entonces se traen abajo todo lo que usted proponga de ese cambio. Hay gremios que sí lo han hecho. Por ejemplo, recuerdo en República Dominicana un pacto por la patria y el futuro de la educación dominicana, firmado con toda la sociedad civil, empresarios, gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores. Ahí igual, pedimos estas mejoras, pero nos comprometemos a esto y durante 4 años no hubo una paralización de 1 hora lectiva. Al contrario, esa gente y la educación mejoró mucho durante esos 2 pactos educativos. Aquí también lo que pasa es que no se los hemos propuesto, les tenemos miedo a los gremios y son muchas veces factibles de conversar con ellos. Claro que también tenemos todas las empresas educativas. Mire, la Caja de Andes es más grande que cualquier banco y es financiado por los maestros. La Junta de Pensiones del Magisterio es un superbanco. La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional es un superbanco. Y tenemos a los maestros endeudadísimos. Hay maestros que con ese último rebajo abusivo que hizo el gobierno, le llegaron 5,000 colones. Ni siquiera han cumplido con la ley y el pronunciamiento de la Sala Cuarta de que no se puede tocar los mínimos de salarios. Entonces, el educador en sí ha sido afectado. Los gremios no siempre representan todo lo que los educadores quieren. Si yo fuera gremialista de un gremio, estaría metiendo todo ese montón de plata que recibo en campañas para mejorar la imagen de mis maestros. Porque claro, los maestros no son lo que la sociedad tiene en imagen. Lo estamos viendo ahora. Yo los invito a ustedes. Cojan, váyanse abajo del Loaiza de Tabarce de Mora y vean qué está haciendo esos muchachitos. De ahí están siendo atendidos. Allá en Tucurrique,
váyanse a Paso Canoas y verán. El maestro con las uñas está atendiendo a esos muchachos, con lo que puede. Deberíamos de invertir en esos educadores, sí, claro. ¿Podríamos hacer muchas cosas? Sí, claro. Podríamos juntar a los alumnos de varias escuelitas de esas pequeñas en un lugar y llevar profesores, y llevar equipos, y llevar laboratorios de buen nivel, profesores de mejor nivel, hacer jornadas de superación cognitiva. Es decir, hay tanto que no debemos de ponerle limitaciones a la imaginación para el campo. Don Lorenzo, hay un tema, el tiempo nos ha volado realmente, es un verdadero gusto, un placer conversar con usted, pero quisiéramos ver, digamos, un poquito más también la visión internacional, que es otro, digamos, del área suya, de dominio, en el campo de otros países. Y algo como, por ejemplo, le llamamos nosotros en derecho comparado, ver la educación comparada, digamos. Quiero hacerle un pase a Eduardo para que Eduardo nos redonde un poquito más el tema y conocer su opinión. Eduardo, adelante. Bueno, para nadie es un secreto que los sistemas educativos a nivel global, pues algunos son más avanzados y otros claramente están más atrasados que el de Costa Rica. Sin embargo, se han aplicado pruebas a nivel internacional, como la prueba PISA, y pues nosotros estamos rankeados de cierta forma. ¿Cómo es, digamos, el tema con respecto a las pruebas internacionales para entender en qué posición estamos realmente? Porque vamos a ver, una cosa es lo que pueda decirnos la prueba, pero no sé si realmente refleja la realidad de la educación que tenemos. ¿Son confiables estas pruebas? ¿Es confiable el ranqueo que tienen las pruebas PISA dentro de un contexto global? Y otra cosa que a mí me preocupa mucho es el tema, por ejemplo, de CONESUB. Yo no tengo exactamente idea de cuántos días duran aprobar un plan de estudios. Lo que sí sé es que duran años. Entonces estamos en la cuarta revolución industrial, donde cada 6 meses cambia algo tecnológicamente y la innovación dice algo, y entonces un plan de estudio simplemente no se puede cambiar porque el CONESUB va a durar 3 o 4 años para decirte sí o no, y si te dice que no, seguís enseñando con temarios de hace 30 o 40 años que están obsoletos. Entonces, volvemos a la simetría de que lo que enseñamos y lo que nos permiten enseñar el mismo sistema, el mismo ministerio, no calza con la realidad global. Entonces, tal vez nos explica un poco de esas dos cosas. Por un lado, las pruebas PISA, y por el otro lado, la simetría que hay en los contenidos y su imposibilidad de cambio ante la disrupción que hay en el sistema educativo global, por necesidad, no porque quisiéramos hacerlo. Bueno, en términos generales, las pruebas nacionales se comenzaron a aplicar primero en Chile, después en Costa Rica, después en República Dominicana, pruebas nacionales. Perdón, ¿eso es lo que se le llama el bachillerato o no? De bachillerato, sí, prueba de bachillerato. Después, que eran pruebas estandarizadas, ¿no? Después vinieron las pruebas internacionales, aparecen a partir del año 2000. No es solamente PISA. PISA es una de las pruebas que mide 3 asignaturas, matemáticas, ciencias y lectura, y se aplican en 79 países cada 3 años. Pero también están las pruebas llamadas TIMSS, que es Tendencias Internacionales en Matemáticas y Ciencias. Es otra prueba que se realiza más o menos cada 4 años y mide las tendencias de aprendizajes en ciencias y matemáticas. Luego hay otra prueba que es PIRLS, Progress in International Reading and Literacy Studies. Esta prueba se hace cada 5 años, la dirige uno de los mejores institutos internacionales, el International Educational Achievement,
y mide la comprensión lectora, básicamente. Después está en América Latina el IESE, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, y hay estudios de eficacidad y determinantes de rendimiento escolar que realizan 5 de las mejores universidades del mundo. Entonces, Costa Rica ha participado en 3 de esos, y en las 3 no nos ha ido bien. Entonces, no es cuestión de solamente de que es PISA. PISA es desarrollado por la OSD, por la OCDE, muy famoso ahora en Costa Rica porque están tratando de, igual que el Fondo Monetario Internacional, de meternos todo normado. Estas pruebas tienen críticas. La primera es que son estandarizadas, y yo quitaría las pruebas nacionales, habiendo sido uno de los impulsores de su creación, pero me parece que las pruebas internacionales, como PISA, hay que mantenerla, pero prepararnos para ello, porque no nos ¿Hay algún nivel de acople entre esta pruebas FARO que supuestamente van a sustituir al bachillerato? ¿Hay algún acople de esto con las PISA, con las pruebas internacionales? No. Cero. Ese FARO, me parece, yo he escrito alguna cosa sobre eso, me parece que nació sin baterías suficientes, ¿no? Es una mala solución, técnicamente. Y invito a los del ministerio, si creen que estoy equivocado, a que hagamos un programa con ustedes. Don Lorenzo, y una pregunta, ¿y por qué la resistencia, por qué la resistencia de los docentes a también ser evaluados ellos? Porque es que podría ser que ahí esté parte del problema. Vamos a ver, termino primeramente con lo de pruebas PISA. Okay. Y la última prueba fue en el 18. ¿Quiénes son los que salieron mejor? Los chinos. China superó a Singapur y el tercero es Macao. Entonces, en lectura, por ejemplo, tenemos China, Singapur, Macao, Hong Kong, Estonia, Finlandia, Canadá, Irlanda, Corea del Sur y Polonia. Esos son los 10 primeros lugares en el mundo. En matemática, China, Singapur, Macao, Hong Kong, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Estonia, Países Bajos y Polonia. En ciencias, China, Singapur, Macao, Estonia, Japón, Finlandia, Corea del Sur, Canadá, Hong Kong y Taiwán. Si vamos a ver, en América Latina, Costa Rica ocupa el lugar número 426. Cuando vendemos, y eso es lo que no me gusta a mí, que nos engañamos, decimos que somos el tercer país en América Latina, que quedamos en el tercer lugar, no jodan. Quedamos en el lugar 400 y tanto en lectura, en matemáticas, en ciencias quedamos en el lugar 416 y es decir, el puntaje, perdón, y en matemáticas 402. Don Lorenzo, en las últimas 3 pruebas retrocedemos. La primera vez quedamos como de 40, la segunda como de 50 y tanto, y yo creo que ya vamos por las 63. O sea, cada vez vamos más para atrás. Por ejemplo, 63 en matemáticas es el lugar. En ciencias estamos en el lugar 60. Y en lectura estamos en el lugar... Perdón, pero es que quiero hacer una aclaración porque los números a veces no hablan muy bien. Quedamos de 60 en 73. O sea, estamos en el puesto 60 de malos, ¿verdad? Sí, no 60 de bueno. No. Es decir, los resultados son malos. Yo creo que hay que prepararse. Me parece que es buena la comparación y yo creo que deberíamos de tomar. ¿Cuál es el gran error de esas pruebas? Lo he venido diciendo tanto para las nacionales como para las internacionales. ¿Qué deberíamos de ir? A un cambio radical, que es pasar de un modelo
de pruebas como el que tenemos actualmente a otro modelo basado en teoría de respuesta al ítem, que es probabilístico. Es un modelo de ítem probabilístico, donde se manejan las matemáticas para evaluar cada uno de los ítems. Si un ítem por jueces y por público y estudiantes te da de 1 a 10, 10 significa que todo el mundo lo respondió, es un mal ítem. Pero si te vas al otro extremo, es malo. Entonces, los mejores sistemas de evaluación en el mundo hoy en día andan por la teoría de respuesta al ítem. Pero hay que cambiar los sistemas de evaluación. Fíjate que si ahora estamos promoviendo con educación virtual o educación a distancia los autoaprendizajes, pues lo que estamos es generando un sistema de autoaprendizaje. Usted me puede guiar como profesor. Eduardo puede guiar a los profesores, pero es quien aprende soy yo. Así es. A mí nadie me enseña a caminar. Me pueden llevar de la mano, pero yo soy el que tengo que aprender. Y en el conocimiento hay una cosa que a veces no entendemos, y es que nadie aprende por otro. Solamente mi cerebro aprende por mí mismo. Entonces, por eso la necesidad de personalizar, de individualizar la enseñanza. Ahora, perdón, si hay... le agrego algo, don Lorenzo. Hay también otra, digamos, habilidad que se debe desarrollar, que es la capacidad de aprender a aprender. Es decir, por ejemplo, yo hice una maestría en España y solamente hice un examen. Todo lo demás fueron trabajos de investigación. Entonces, usted no solamente aprende en el momento en el que tiene que investigar y armar un tema, sino que después tenés que irlo a defender, y cuando lo vas a defender te despedazan. Entonces, es la habilidad de ir, buscar la información, traerla, asimilarla, compactarla, presentarla y defenderla. O sea, aprender cómo aprendemos. Ve, eso no se olvida. Yo le agrego aprender a aprender. Desde hace tiempo está en la teoría, y últimamente nosotros hablamos de aprender a reaprender. Caramba. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba uno de ustedes, cuando hablaba de CONESUP, ahorita me refiero, el conocimiento cambia constantemente. Ya, si yo me gradúo hoy, summa cum laude, en biología sintética, en 3 años ese conocimiento no sirve absolutamente de nada. Yo, cuando voy a una universidad o a una institución, veo qué libro está usando el profesor y veo la fecha de edición. Un libro de más de 5 años ya no sirve para nada. Entonces, tenemos que aprender a reaprender continuamente. Hablaba de autoaprendizaje. Bueno, si estoy autoaprendiendo, ¿qué debería ser? Una autoevaluación de los autoaprendizajes. Y ve cómo ahí cambia completamente el paradigma. En cuanto a Eduardo, lo que mencionaba de CONESUP, sí, CONESUP es una rémora, es un obstáculo para el desarrollo de la educación superior. Lo que hay que hacer es lo que hace unos 10 años propuse yo, por ahí está escrito, pero como aquí nunca hacen caso para nada, ni siquiera leen, ¿qué eran? Universidades, aquí tiene las normas para actualizar sus planes y programas de estudio. Póngalas en práctica y me avisa de que las puso en práctica. Y yo le caigo como especialista en supervisión. Ahí le voy a hacer un... Que hay algo que cambiar, pero entonces usted no me venga con pretexto de que yo le duré 4 o 5 años. Así es. Y no cambie porque usted no quiso cambiar. Ahora, tiene normas. Esas normas tienen que ser de calidad. Y esa cosita de juego de la certificación, que están carreras certificadas, mire, ¿qué es lo que están certificando? ¿La obsolescencia de los contenidos? Mira, el número de baños, el tamaño del aula, la distancia entre los pupitres, no, son ridículos. Todo eso no sirve para nada, no pero sirve, ahí tenemos instituciones que se cree que son la
una gran solución y para mí particularmente no sirven de nada esas certificaciones de carreras. Ahora, usted menciona, don Lorenzo, perdón, usted menciona que es necesario, que sería importante cambiar los sistemas de evaluación. Ahora, lo que sería muy interesante es ver si cambiamos el sistema de evaluación, en dónde estamos en realidad, si estamos igual, estamos peor o estamos mejor. También mencionaba al inicio del programa. No vamos a estar mejor si no cambiamos las otras cosas. Es decir, si no cambia el currículum, si no cambia la metodología, si no cambian las tecnologías, si no cambian los materiales, si no cambia la capacitación del profesor, entonces de nada sirve cambiar la evaluación. La evaluación tiene que ser producto de esos cambios. Exactamente. Usted mencionaba también que son evaluaciones internacionales y mencionaba que Costa Rica tiene su propia realidad, que no debemos de copiar modelos de otros países. Y que cuando hemos copiado, copiamos lo malo, no copiamos lo bueno. En referente a las pruebas PISA, tenemos referencia de países que lo han hecho bien, como menciona usted, China, Singapur, Macao, exactamente, algunos países de Europa del Norte. ¿Por qué no copiar las cosas que ellos han hecho bien? ¿Por qué no copiar o aprender de lo que ellos han hecho bien para tratar de... O pedirles ayuda, ¿verdad? En lugar de pedirles plata, pedirles los programas. Asesoramiento, exactamente, para tropicalizar algunos de esos sistemas y adaptarlos al sistema nuestro. Pero en cambio veo que, por ejemplo, en el 2018 se firma un convenio de cooperación educativa con Cuba. ¿Qué nos puede aportar el sistema de educación cubano? Yo que lo conozco le puedo decir que nada. Okay. ¿Hay alguna intención ahí de adoctrinamiento metida por debajo de eso? Bueno, de eso no hay duda. Esa ideología de género ha venido a fregar el contenido de los sistemas educativos. Creo que estamos ideologizando mucho la educación costarricense. Pero es que, perdón, don Lorenzo, eso es un mandato que viene desde el Foro de Sao Paulo, de los puntos creo que son 8 o 10 puntos, que es tomar las instituciones educativas, destruir la calidad, meter ideología y entonces tenés votantes, borregos ahí para siempre. Sí. Ideología en lugar de educación. Mira, yo creo... Yo entré a trabajar con Naciones Unidas hace muchos años porque creí y sigo creyendo en los derechos humanos, en los principios estos, igualdad. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la igualdad? Con evitar el hacer segregaciones. ¿Quién no va a estar de acuerdo con todos esos principios? Inclusión. ¿Quién no está de acuerdo? Pero aquí lo que pasa es que por defender pequeñísimos grupos hemos abandonado los derechos de las grandes mayorías. Y entonces ese es parte de los problemas que tenemos en el sistema educativo. Sí, Eduardo, perdón. Adelante, termine por favor. No, decía, básicamente creo que nos hemos dejado influenciar en los cambios curriculares, los pocos que hay, por muchas de estas cosas, no metiéndonos a los verdaderos cambios curriculares que tienen que haber. Por ejemplo, mindfulness, para decir una herramienta. Cuando usted enseña a los estudiantes que va a tener una prueba, a respirar 2 minutos antes de la prueba, es a concentrar con la respiración, básicamente, el no estar pensando en otras cosas. Y eso sirve por 15, 20 minutos. Entonces, el estudiante, cuando se va a concentrar en el examen, pues no tiene otras cosas en su cabeza, está concentrado en eso. Y hay tantas técnicas que ayudan a mejorar la concentración. Yo he estudiado mucho el cerebro por el problema de la inteligencia artificial. Lo que hacemos es copiar un poco algunas cosas. Y fui de los primeros en hacer epistemología de la inteligencia artificial. Entonces tenía que ver
estudiar un poquito la parte del cerebro, y uno sabe, por ejemplo, las técnicas de superaprendizaje. Es decir, yo puedo desarrollar al máximo la capacidad de los estudiantes en la medida en que desde niño lo concentre. Cuando a un bebé menos de 24 meses yo le puedo enseñar una serie de conceptos y enseñarlo concentrado, eso le sirve para la enseñanza. Si yo doy una buena educación inicial, me sirve mucho para hacer una buena educación primaria y una buena educación media y una buena educación superior. Pero no estamos utilizando todo ese potencial que las ciencias de la educación nos han enseñado en los últimos años. Don Lorenzo, sin duda este tema da para muchísimas cosas. Nosotros cerramos con una parte de los programas que tenemos, que ahora le voy a hacer la pregunta. A mí me quedan muchas preocupaciones que podríamos abordar en otro tema, particularmente con que al final yo llego a una conclusión que es el secuestro, porque no le veo otra palabra, de la institucionalidad en la educación de nuestro país. Yo con lo que estamos concluyendo siento que hay una perversidad ideológica y un adoctrinamiento para eliminar la capacidad de razonamiento crítico de nuestros muchachos para encaminarlos hacia una parte. Y ahí es donde se nota usted en todas las cosas, la gente no tiene argumentos, la gente pelea por pelear, etcétera, etcétera. Pero sin duda esto nos da para otro proyecto, otro tema. Basándonos en esto, si usted fuera ese ministro de educación que necesitamos en este país, con esa visión, si usted fuera el asesor del ministro o el asesor del presidente, díganos 3 o 4 cosas, por favor, muy puntuales, muy concretas, que usted daría como prioridad para un plan de estudios con base en lo que hemos hablado de Costa Rica de frente al futuro, 4ª revolución industrial, la inteligencia artificial se está apoderando de esto. ¿Qué vamos a hacer con nuestros muchachos? Cambiar el modelo, ese modelo del siglo XVIII, por un modelo donde el estudiante pase a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde cada uno sea tratado de acuerdo a su individualidad, a su capacidad, a su inteligencia, que es diversa y diferente. Para ello, el modelo educativo tiene que ir hacia la personalización de la oferta educativa y hacia la individualización de la demanda educativa. Es decir, individualizar el mensaje que yo le dé a mis 15 alumnos, 20 alumnos, siendo el mismo contenido mínimo, tiene que ser diferente y donde cada estudiante debe avanzar a su propio ritmo. Unos pueden requerir echar para atrás y volver a ver el contenido 2 o 3 veces, o tenemos que presentárselo de diversas formas para que entienda el concepto. Pero hay algo que es importantísimo en educación, que es la ejercitación de lo que usted lee o escucha o practica. Por eso la importancia de los laboratorios. ¿Ah? Sería la aplicación. Aplicar. La aplicación. Sí, y eso se logra con cosas muy sencillas. Si yo tengo un libro de texto virtual o actual, de papel, ese texto tiene que ser cambiado cada 6 meses. Eso sería un mal negocio para la nación. Pero tenemos que cambiar porque el contenido en el mundo cambia continuamente. Pero además de ese cambio en el contenido, ese estudiante tiene que ser capaz de investigar y entonces darle todas las herramientas para investigar en la comunidad o no. Y tiene que tener diversidad de oportunidades para ello, ya sea el libro, tiene que tener cuadernos de trabajo, ejercicios, aplicaciones, repetir.
y buscar no solamente una forma de enseñar cómo se hace una multiplicación o una división o una ecuación o un teorema, sino que tienen que haber diversas formas. A veces, unos aprendemos viendo, otros escuchando, otros modelando, tenemos que trabajar, otros es mejor que nos lo explique un estudiante que vaya más avanzado. Es decir, hay que cambiar esa metodología y hay que dar oportunidad, desarrollo de habilidades, de destrezas, de nuevos elementos que ahora los llaman de una u otra manera, porque a veces nos vamos más por los nombres que por la esencia de la ciencia que está detrás de un concepto. Me parece que, sintetizando, habría que cambiar toda la estructura educativa de una escuela graduada, pasar a una escuela semigraduada o definitivamente no graduada, con procesos individualizados a través de los contenidos que yo le dé a esos estudiantes y de los medios por los cuales llegue a él. Tercero, darle autoridad de nuevo al educador y tratarlo como profesional. Y de último, capacitarlo en lo que él diga que necesita ser capacitado, no en lo que yo desde el ministerio o desde una facultad creo que todos los profesores de matemáticas requieren. No requieren capacitación en una cosa. Entonces, es cambiar el modelo, pasar de un modelo de capacitación basado en la oferta, lo que ofrece la Facultad de Educación, el ministerio, o los que hacen negocio, porque hay muchos que hacen negocio con el Ministerio de Educación en la capacitación y que no sirven para nada muchos de esos productos, pasar a un modelo de demanda, que el profesor sea consultado. Y si 20 requieren esto, pues haga un grupo de 20, si no lo atiende individualmente. Excelente. Eso. Adelante, Luis. Sí, no, muchísimas gracias. De verdad que creo que aunque el programa ha sido vasto y usted ha podido prácticamente respondernos todas las incógnitas, siento que nos queda un espacio enorme donde podemos todavía ahondar más y de antemano yo le pido, lo comprometo para hacer unos 2 o 3 programas y darle una secuencia a este tema de la educación. Inclusive si en algún momento usted lo tiene a bien, podemos invitar también otra persona y tener una dinámica entre dos. Realmente usted ha desnudado el tema de la educación. Yo creo que también las personas que observen este programa van a tener una visión distinta. Ya no van a ver con el mismo desprecio, digamos, o menosprecio que se ha visto al maestro. Yo comparto con usted, realmente es una figura que hay que reivindicar completamente, dignificar nuevamente, rescatarlo de donde está, porque ciertamente yo creo que cuando en aquel momento se hizo esa apuesta de cambiar soldados por maestros, creo que fue una muy buena apuesta, ¿verdad? Una idea muy inteligente, muy vanguardista, ¿verdad? Beto, no sé si querés hacer alguna palabra de cierre. Sí, claro. Definitivamente los retos que tenemos en educación son gigantescos, ¿verdad? La educación, como lo mencioné antes, la educación es el futuro del país. Estas generaciones que se están educando son los que van a tener en el futuro las riendas de este país. Si no logramos crear buenos muchachos, buenos profesionales, ¿qué es lo que irá a pasar con nosotros, verdad? Y evidentemente, como lo mencionó Luis, a estos soldados, los actuales maestros, ¿verdad? Que son nuestros soldados, hay que reivindicarlos, porque trabajan a veces en condiciones difíciles, ¿verdad? Con las uñas, y son personas muy, muy valiosas que pueden aportar muchísimo al país. Eduardo, ¿alguna palabra de cierre? Pues muchísimas gracias, don Lorenzo. Sin duda alguna estaremos esperándolo por acá en otro momento para conversar y entrar en detalle en ciertos temas, porque ya cada tema que hemos tocado merece un programa completo. Es muy satisfactorio para nosotros saber y comprobar y poder diseminar una información que está guardada, que los medios no quieren sacar. O sea, son soluciones brillantes las que hay sobre la mesa y nadie las está escuchando.
Don Lorenzo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. A mis compañeros también muy buenas noches. Y esperamos que nos tome la palabra en otra ocasión. Muchas gracias, Luis Fernando, Alberto y Eduardo. Un honor haber compartido con ustedes. Quedo a la orden. Y termino con una frase. El costarricense es súper inteligente. Desde niño tiene un cerebro privilegiado que no lo estamos aprovechando. ¿Por qué? A pesar del sistema educativo que ha fallado, los profesionales son exitosos. ¿Por qué vienen las empresas? Porque hay una base de formación que es buena, pero hay autoestudio. Todos estos graduados autoestudian y todas las empresas dan capacitación inicial y aprenden con una facilidad enorme. Yo tuve una empresa de tecnología, Innova Technology, contraté 140 costarricenses, mínimo ingeniero, tenía hasta 25 PhD, doctores de diversas partes del mundo, trabajando, desarrollando software, y estaba aquí en Costa Rica. Cuando hacíamos examen para seleccionar, buscábamos ciertas bases, pero buscábamos ciertas condiciones y los capacitábamos. Y era una delicia la capacidad de aprendizaje que tienen los costarricenses. Eso no debemos desperdiciar. Comparto al 100% con esa apreciación y creo que como ciudadanos, como costarricenses, deberíamos de enfocarnos no solamente en la minería de recursos naturales, del oro, del gas y del petróleo, sino en la minería de esas mentes brillantes, porque yo comparto con usted, yo veo muchachos extraordinariamente inteligentes. Lo que pasa es que los metemos al sistema y los sacamos tontos, porque el sistema los atrapa y les quita sus capacidades. Don Lorenzo, yo también me uno. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó. Le agradezco una vez más a don Marco Vinicio Bolaños, este maestro ejemplar que levanta la voz y que se pega una discusión conmigo, pero finalmente logra establecer su tema aquí en este espacio que ha llegado a miles de personas que muy amablemente nos han sintonizado a través de estas pocas semanas que tenemos de haber nacido. Muchísimas gracias a usted, señor televidente, señora televidente, por apoyarnos, por escucharnos. Y una vez más, si este programa le ha gustado, por favor, compártalo en sus redes, compártalo con sus amigos, pero sobre todo, discútalo en familia. Y hoy es un momento muy valioso para rescatar la figura del maestro, ese que nos dio esa, como dijo don Lorenzo, esa base a partir de la cual seguimos aprendiendo en la vida. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos muy pronto en una entrega más de su foro 506. Gracias. Gracias, un honor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.